Las formas de la explicación. Epistemología y naturaleza. La observación del mundo y las distintas formas en que éste se nos aparece han sido siempre motivo de fascinación entre los humanos. El asombro había sido el comienzo de las reflexiones filosóficas, de los fenómenos naturales. Una de las relaciones típicas entre el hombre y la naturaleza es la búsqueda de explicaciones a los fenómenos que se nos presentan. La necesidad de realizarlas se fundamenta en dos razones generales. En primer lugar, por motivos pragmáticos y en segundo lugar, por mero apetito intelectual. Uno de los problemas con los que nos encontramos casi de inmediato es cómo podemos diferenciar una explicación científica de una no científica. La intuición de que existen mejores explicaciones que otras está fundada en que la ciencia se ocupa de la descripción profunda del mundo, es decir, de cómo verdaderamente es y no simplemente de su apariencia. En epistemología se han desarrollado dos principios sistemáticos que toda explicación científica ha de cumplir. Primero, el principio de relevancia explicativa. Toda explicación debe servirse de información que dé una buena base justificatoria para esperar lo que la explicación misma prevé. segunda, Principio de contrastabilidad. Los eventos que los enunciados explicativos describen. La contrastación busca ser siempre autónoma y pública. estos principios son sólo el inicio de lo que se conoce como el modelo nomológico deductivo de la explicación. Propuesto por Karl Empel, asevera que las explicaciones científicas tienen la estructura de un argumento deductivo cuya conclusión es el fenómenos a ser explicado, el explanandum, y las premisas conforman la explicación como tal, el explanans. Este modelo debe cumplir los siguientes parámetros. A. El explanandum debe seguirse lógicamente del explanans. B. Las proposiciones que conforman el explanans tienen contenido empírico. C. Al menos una de las proposiciones debe ser una ley general. Dado que la estructura general de la explicación posee la forma de un argumento deductivo, si el argumento posee una forma válida, entonces la conclusión, en este caso, el explanandum, se sigue por necesidad lógica de las premisas, el explanans. Algunas de las proposiciones que conforman el explanans ha de poseer contenido empírico, es decir, deben de dar cuenta de condiciones en el mundo relativas al fenómeno a ser explicado. Justo esta condición da cuenta de los dos principios antes mencionados sobre la relevancia y contrastabilidad de la explicación. Las leyes generales en el explanans es una de las más controvertidas. Si bien es aceptado que una explicación debe tener un carácter más general que lo que explica, el problema con las leyes es su estatus epistémico. Por ley universal se entiende la expresión de una conexión necesaria entre distintos fenómenos o entre distintos aspectos de un fenómeno. La condición que se acepta con recurrencia es la de verdad, es decir, las premisas del explanans deben ser verdaderas a fin de que el argumento sea no solamente válido, sino también sólido. Muchas veces, para salvar el problema de la verdad filosófica y el relativismo, se aduce sobre todo en el caso de las premisas de contenido empírico, que al menos deben poseer justificación epistémica elevada o ser altamente probables. Una de las consecuencias generales del modelo nomológico deductivo es que las explicaciones y las predicciones resultan ser dos lados de la misma moneda, es decir, toda predicción confiable sigue un modelo, por lo que son considerados estructuralmente simétricos. Esta consecuencia sostiene que toda explicación en términos de leyes nos da también justificación para la predicción de ese mismo fenómeno. Para Empel,
el esquema conceptual que se encuentra detrás de ellas se cumple siempre. Es decir, muchas de las explicaciones que se dan a ciertos fenómenos tienen tras de sí un conjunto de supuestos teóricos compartidos por la comunidad epistémica y del contexto en que se emite. Pese a los logros teóricos que presenta este modelo con respecto a la explicación científica, dos grupos de críticas han sido desarrolladas para demostrar que su adecuación no es tan certera como aparenta. Estas dos críticas son la del problema de la simetría y la del problema de la relevancia. El modelo empeliano se caracteriza por la simetría. Una de las consecuencias de esto es que muchas de la información que utilizamos para predecir ciertos hechos no necesariamente juega un papel importante en la explicación de los mismos hechos, lo cual está en clara contradicción con una de las asunciones centrales del modelo. El problema de la irrelevancia hace ver cómo el modelo explicativo de Empel no parece indiscutiblemente cumplir el parámetro de relevancia de la información que se ha mencionado al principio, es decir, existen explicaciones aceptadas por el modelo que fallan en darnos una visión relevante o verdadera del fenómeno en cuestión. Esta crítica, más otras relativas a la probabilidad y su papel en la explicación científica, han hecho que en los últimos años los filósofos propongan distintos modelos alternativos al modelo nomológico. Estas alternativas están fundadas en nociones filosóficamente complejas, como las de la causalidad, otras provenientes del antirrealismo filosófico u otras que se fundan en perspectivas desde la filosofía del lenguaje ordinario. Conclusiones. El objetivo de la ciencia es la adecuación entre el argumento teórico y la dinámica real de la naturaleza. Una segunda conclusión es que, como todo proyecto epistemológico basado en leyes de la lógica, presenta inconsistencias a modo de falacias, que dada la construcción del explanandum, se tropieza al enunciar el explanans.